Hay preguntas que llegan a la vida envueltas en estruendo, irrumpen como una tormenta, alteran nuestras certezas y exigen una respuesta inmediata. Otras, en cambio, poseen una naturaleza más discreta. No anuncian su llegada ni reclaman atención. Permanecen durante años en algún rincón de la conciencia observando en silencio hasta que una experiencia, una lectura o un acontecimiento las despierte de golpe. Este episodio nació a través de una de esas preguntas. Durante mucho tiempo imaginé la historia como un inmenso archivo donde cada acontecimiento ocupaba el lugar que le correspondía. Los héroes estaban claramente identificados, los villanos parecían reconocibles y las tragedias funcionaban como lecciones que las generaciones futuras debían conservar para no repetir los mismos errores. Era una visión ordenada, pero quizá muy ordenada. Con los años comencé a sospechar que aquella claridad tenía algo de artificio, no porque los hechos fueran falsos, sino porque la forma en que los interpretamos rara vez es tan simple como nos gustaría creer. La experiencia humana parece resistirse a los relatos perfectamente organizados. Allí, donde buscamos una frontera nítida entre el bien y el mal, solemos encontrar intereses, contradicciones, temores y ambiciones compartidas. La historia está llena de causas nobles que terminaron produciendo consecuencias terribles y de hombres convencidos de servir a la justicia mientras contribuían a nuevas formas de injusticia. Sin embargo, ninguna observación me resultó tan inquietante como otra que apareció mucho después. La sospecha de que el sufrimiento, además de ser una experiencia humana, podría convertirse también en una fuente de autoridad. La idea comenzó a tomar forma mientras observaba la vida pública de mi propio país. México parece vivir acompañado por sus heridas. Algunas son tan antiguas que han terminado por confundirse con la identidad nacional. Otras pertenecen al presente y continúan abiertas. La conquista, la desigualdad, la corrupción, la violencia o los miles de desaparecidos forman parte de una nueva conservación permanente que atraviesa generaciones enteras. Son realidades que merecen ser recordadas porque contienen dolor auténtico, vidas truncadas y cuentas pendientes que ninguna sociedad debería ignorar. Pero recordar una herida y construir una identidad alrededor de ella son cosas muy distintas. La memoria cumple una función indispensable, permite comprender el pasado y preservar aquello que no debe repetirse. Sin embargo, cuando una tragedia deja de ser únicamente un recuerdo y comienza a convertirse en el centro de una narrativa colectiva, aparece un fenómeno mucho más complejo. El dolor ya no opera solamente como memoria, empieza a adquirir valor político, moral y cultural. Fue entonces cuando comencé a observar algo que parecía repetirse con una frecuencia inquietante. Cada vez que una promesa pública fracasa, surge una explicación anclada en errores heredados. Cada vez que los resultados no llegan, alguna deuda histórica reaparece para explicar las carencias del presente. Y cuando la realidad contradice el discurso, la atención suele desplazarse hacia un adversario convenientemente situado en el pasado o en algún lugar externo al poder actual. No se trata de un fenómeno exclusivo de México ni de una ideología particular. Es una dinámica mucho más antigua y más universal. La historia ofrece innumerables ejemplos de comunidades, movimientos y gobiernos que han encontrado en las heridas colectivas una poderosa fuente de legitimidad. Aquello me obligó a formular una pregunta que, cuanto más la examinaba, más difícil me resultaba ignorar. ¿Qué ocurre cuando una tragedia deja de ser solamente un acontecimiento que merece ser recordado y comienza a convertirse en una herramienta para interpretar toda la realidad? La pregunta es delicada porque toca una dimensión moral profundamente sensible. Las víctimas merecen justicia. Los muertos merecen memoria. Los desaparecidos merecen verdad. Nada de esto está en discusión. La cuestión aparece en otro lugar. Aparece cuando determinadas personas, instituciones o movimientos comienzan a hablar en nombre de esas heridas. Aparece cuando el sufrimiento colectivo se convierte en una fuente de autoridad difícil de cuestionar. Aparece cuando una narrativa obtiene legitimidad
no por la solidez de sus argumentos, sino por la magnitud del dolor que invoca. En ese punto, la memoria deja de pertenecer exclusivamente al pasado y comienza a intervenir activamente en el presente. Las sociedades no se construyen únicamente a partir de sus victorias. Muchas veces se construyen a partir de sus cicatrices. Y aunque las cicatrices pueden ofrecer lecciones muy valiosas, también poseen la capacidad de moldear identidades, justificar decisiones y definir aquello que una comunidad considera aceptable pensar, decidir o cuestionar. Tal vez por eso esta reflexión terminó alejándose de los acontecimientos concretos que la inspiraron. Lo que comenzó como una observación sobre conflictos, gobiernos y narrativas, terminó convirtiéndose en una exploración mucho más amplia. La relación entre el sufrimiento y el poder, entre la memoria y la autoridad, entre las heridas que heredamos y las historias que construimos para darle sentido. Porque quizá el problema central nunca ha sido la existencia de las heridas. Todos tenemos heridas. ¿Seguimos utilizando la memoria para comprender la realidad o hemos comenzado a utilizar la realidad para proteger las historias que construimos alrededor de nuestra memoria? Y si ambas cosas entraran en conflicto, ¿tendríamos la honestidad suficiente para elegir la verdad antes que nuestras certezas? Existe una extraña tendencia en los seres humanos. Solemos recordar con mayor intensidad aquello que nos hirió que aquello que nos hizo felices. La memoria, después de todo, no surgió para hacernos dichosos, surgió para mantenernos con vida. Durante miles de años, recordar el peligro aumentó nuestras posibilidades de evitar. Recordar el dolor nos permitió anticipar amenazas. Recordar una pérdida nos enseñó a no repetir ciertos errores. Desde una perspectiva evolutiva, el sufrimiento dejó una huella más profunda que la alegría porque resultaba más útil para la supervivencia. Quizá por eso las heridas poseen una capacidad tan extraordinaria para permanecer. Lo que comienza como una experiencia individual termina convirtiéndose en una marca. Y las marcas, cuando son compartidas por millones de personas, pueden transformarse en algo mucho más poderoso que un simple recuerdo. Pueden convertirse en identidad. Las sociedades no son muy distintas de los individuos. También recuerdan y olvidan. Seleccionan aquello que consideran digno de ser preservado. Cada nación conserva con una colección de acontecimientos que funcionan como puntos de referencia morales, momentos que explican quiénes fueron, quienes creen ser y quienes aspiran a convertirse. Sin embargo, hay una particularidad que se repite con una inquietante frecuencia. Los pueblos rara vez construyen su identidad alrededor de sus periodos de prosperidad. No suelen definirse por décadas de estabilidad, por cosechas abundantes o por años de tranquilidad. Lo que permanece con mayor fuerza son las derrotas, las invasiones, las persecuciones, las humillaciones y las tragedias. Como si el sufrimiento poseyera una capacidad singular para grabarse en la conciencia colectiva. Pienso en ello mientras observo la historia. Las religiones recuerdan mártires, las revoluciones recuerdan persecuciones, los imperios recuerdan derrotas, los pueblos recuerdan conquistas, las familias recuerdan traiciones y los individuos recuerdan aquellas experiencias que alteraron para siempre la manera en que se percibían a sí mismos. Tal vez por eso la historia de las naciones se parece menos a un archivo y más a un cementerio, un lugar donde cada generación regresa para visitar las tumbas de sus muertos y preguntarse quién es. Hasta aquí no existe ningún problema. Recordar es necesario. Una sociedad incapaz de recordar está condenada a repetir sus errores con la misma facilidad con la que un individuo amnésico vuelve a tropezar con los mismos peligros. La memoria cumple una función indispensable: conservar lecciones que costaron demasiado sufrimiento como para ser olvidadas. La dificultad aparece cuando una comunidad deja de utilizar la memoria para comprender el pasado y comienza a utilizar el pasado para explicar absolutamente todo. Existe una diferencia fundamental entre recordar una herida y habitar dentro de ella.
entre aprender de una tragedia y convertirla en una residencia permanente. Porque una herida puede ser una advertencia, puede ser una lección, puede incluso convertirse en una fuente de sabiduría, pero también puede transformarse en el eje alrededor del cual gira toda una identidad colectiva. Y cuando todo eso ocurre, la relación con la historia cambia por completo. El pasado deja de ser un lugar al que acudimos para comprender y se convierte en un refugio desde el cual interpretamos cada acontecimiento del presente. Permanecen constantemente como explicaciones de nuestra realidad contemporánea. Muchas veces, con mucha razón, sería absurdo negar la influencia que esos procesos tuvieron sobre la formación del país. Sin embargo, existe una pregunta que pocas veces formulamos. ¿En qué momento una explicación histórica deja de ayudarnos para comprender la realidad y comienza a impedirnos verla con claridad? Porque las heridas poseen una característica singular, otorgan un significado. Alrededor de ellas se construyen relatos capaces de ofrecer pertenencia, cohesión e identidad. Son historias que responden preguntas fundamentales sobre quiénes somos, qué lugar ocupamos en el mundo y cómo debemos interpretar a quienes consideramos aliados o adversarios. Por eso las narrativas nacidas del sufrimiento poseen una fuerza tan extraordinaria. No solo describen la realidad, les otorgan una estructura moral. Nos dicen quién sufrió, quién causó el sufrimiento, quién merece reconocimiento y quién merece sospecha. Y en ocasiones, quién merece ser culpado incluso siglos después de los acontecimientos originales. Aquí es donde las observaciones de Nietzsche adquieren una relevancia. Sospechaba que individuos y sociedades podían organizar su existencia alrededor de agravios antiguos, no necesariamente porque fueran incapaces de superarlos, sino porque esos agravios terminaban proporcionando una fuente de identidad. El resentimiento dejaba de ser una emoción para convertirse en una forma de interpretar el mundo. La pregunta, entonces, deja de ser histórica y se vuelve existencial. ¿Qué ocurre cuando una comunidad comienza a definirse más por aquello que padeció que por aquello que es capaz de construir? ¿Qué ocurre cuando una herida deja de ser un recuerdo y se convierte en una forma de existencia? La historia ofrece innumerables ejemplos, y en todos ellos aparece el mismo patrón. Primero surge una tragedia, después una memoria, luego una identidad y finalmente una narrativa que se vuelve tan importante que cualquier cuestionamiento empieza a sentirse como agresión. Porque las historias heredadas son particularmente difíciles de examinar. No suelen percibirse como opiniones, se experimentan como parte de nosotros mismos. Las aprendimos antes de desarrollar pensamiento crítico. Las absorbemos a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación y la cultura. Cuando somos capaces de analizarlas racionalmente, muchas veces ya se encuentran mezcladas con nuestra identidad. Por eso resulta tan incómodo. No sentimos que estamos examinando una idea, sentimos que estamos examinando una parte de quienes somos. Y quizá sea precisamente ahí donde comienzan algunos de los conflictos más persistentes de la historia. Cuando una herida se transforma en identidad, y cuando la identidad se transforma en narrativa, la narrativa adquiere un estatus tan sagrado que deja de ser examinado. Y en ese momento, la memoria deja de funcionar como un puente hacia el pasado y comienza a convertirse en una prisión construida con recuerdos. Una prisión particularmente difícil de abandonar porque, para muchos individuos y sociedades, renunciar a ciertas heridas implica renunciar también a parte del significado que he encontrado en ellas. Quizá toda la travesía de este episodio pueda resumirse en una sola pregunta. ¿Estamos utilizando nuestras heridas para comprender el mundo o estamos utilizando el mundo para defender nuestras heridas? Si las heridas constituyen la materia prima de la memoria colectiva, entonces resulta inevitable formular una pregunta adicional. ¿Quién decide cómo deben recordarse? A primera vista, la cuestión parece irrelevante. Tendemos a imaginar la memoria como un simple depósito de acontecimientos, una especie de archivo donde los hechos permanecen intactos.
esperando a ser consultados. Sin embargo, la historia rara vez funciona de una manera tan sencilla. Los acontecimientos no hablan por sí mismos, necesitan traductores, intérpretes, narradores e instituciones capaces de preservarlos y transmitirlos a las generaciones siguientes. Cada sociedad desarrolla mecanismos para hacerlo. A veces, o en su mayoría, son escuelas, universidades. A veces son iglesias, monumentos, museos, periódicos o medios de comunicación. En todos los casos cumplen una función esencial: evitar que ciertos recuerdos desaparezcan. No existe nada necesariamente problemático en ello. De hecho, una civilización incapaz de conservar su memoria se parecería a un individuo que despierta cada mañana sin recordar quién es, sin continuidad histórica. La experiencia acumulada se pierde y cada generación queda condenada a comenzar desde cero, prácticamente como si viviéramos en la película de Memento de Christopher Nolan. La dificultad surge cuando la preservación de la memoria se transforma en algo distinto, cuando deja de preguntarse qué ocurrió y que comienza a determinar qué significado debe tener aquello que ocurrió. La diferencia es inmensa. Preservar una memoria implica proteger un acontecimiento del olvido. Administrarla implica establecer los límites dentro de los cuales se puede interpretar. Y allí aparece una de las formas más sofisticadas de poder que existen: el poder de definir el marco moral desde el cual una sociedad observa su pasado. ¿Quién controla la interpretación del pasado? Influye inevitablemente sobre la interpretación del presente, porque los seres humanos rara vez actuamos basándonos exclusivamente en hechos. Actuamos a partir de los relatos que construimos alrededor de esos hechos. Por ejemplo, dos personas pueden contemplar exactamente el mismo acontecimiento histórico y extraer conclusiones completamente distintas. Lo que determina la diferencia no suele ser el acontecimiento en sí, sino la narrativa que le otorga el significado. Toda lucha por la memoria es, en el fondo, una lucha por el significado. Y toda lucha por el significado también es una lucha por el poder. Además, existe una característica particular que vuelve especialmente delicadas ciertas narrativas históricas. Algunas están construidas alrededor del sufrimiento, y el sufrimiento posee una autoridad moral que pocas cosas pueden igualar. Cuando escuchamos a alguien que ha padecido una tragedia, surge dentro de nosotros una resistencia natural a cuestionarlo. No se trata de cobardía, tampoco de ingenuidad, se trata de empatía. La compasión constituye una de las cualidades más nobles del ser humano. Nos impide tratar el dolor ajeno con frivolidad y nos recuerda que detrás de las estadísticas siempre existen vidas concretas. Sin embargo, precisamente porque el sufrimiento despierta respeto, también puede convertirse en una fuente extraordinaria de legitimidad. ¿Puede una herida legítima convertirse en una forma de autoridad difícil de cuestionar? La pregunta parece rozar la irreverencia. Sin embargo, evitarlo no la vuelve menos necesaria. La historia demuestra una y otra vez que el sufrimiento no transforma a los seres humanos en algo distinto de lo que son. La tragedia no elimina la ambición, no elimina el miedo, no eliminan los intereses, no elimina la política y tampoco elimina el deseo de influencia. Creer lo contrario sería aceptar una visión excesivamente romántica de la condición humana. Las personas que sufren continúan siendo personas. Las comunidades que padecen injusticia continúan siendo comunidades. Y las sociedades perseguidas continúan sujetas a las mismas tensiones, contradicciones y tentaciones que cualquier otra sociedad. La historia no distribuye permanentemente los papeles de víctima y verdugo. Una comunidad puede sufrir una persecución en una época y ejercer poder en otra. Puede ser marginada durante una generación y dominante en la siguiente. Puede experimentar una injusticia profunda y décadas después justificar acciones que alguna vez habría condenado. No porque exista una perversidad especial en ella, sino porque está compuesta por seres humanos, y los seres humanos rara vez permanecen inmóviles dentro de la historia. Los contextos cambian, las circunstancias, las estructuras de poder, pero ciertas inclinaciones humanas permanecen sorprendente
constantes. Quizá por eso deberíamos desconfiar de las narrativas que presentan a cualquier grupo como eternamente inocente o eternamente culpable. La historia real está llena de contradicciones, transformaciones y zonas grises. ¿Quiénes son los que cambian? Los individuos, las sociedades, y también cambian las formas en que utilizan sus propias heridas. La memoria sigue cumpliendo una función indispensable cuando nos ayuda a comprender el sufrimiento. Se vuelve peligrosa cuando comienza a otorgar inmunidades morales, porque el propósito de recordar no debería consistir en crear categorías humanas exentas de exámenes morales, ni producir nuevas jerarquías éticas, y sobre todo establecer grupos situados más allá de cualquier cuestionamiento. La memoria debería servir para algo mucho más fácil y sobre todo algo mucho más valioso. Recordarnos que toda forma de poder merece ser examinada, especialmente aquella que habla en nombre del dolor, porque cuando una herida deja de aceptar preguntas, deja de funcionar como memoria y comienza a transformarse en autoridad. Y toda autoridad que deja de aceptar preguntas termina desarrollando la misma tentación que ha acompañado al poder desde el comienzo de la historia, la tentación de confundirse con la verdad. Pocas cosas poseen una autoridad moral tan inmediata como el dolor. Cuando una persona relata una tragedia que ha vivido, nuestra reacción natural no suele ser la duda, sino la empatía. Existe algo profundamente humano en ese impulso. Comprendemos que ciertas experiencias dejan marcas imposibles de ignorar y que quienes las padecen merecen respeto, justicia y reparación. Ninguna civilización digna de ese nombre podría sobrevivir sin esa capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno. Cuanto más observaba la historia, más difícil me resultaba ignorar esa paradoja. La experiencia del sufrimiento puede otorgar comprensión sobre determinadas realidades, pero no transforma automáticamente a quien la padece en una autoridad moral universal. La víctima continúa siendo un ser humano y los seres humanos siguen siendo vulnerables a las mismas tentaciones que han acompañado a nuestra especie desde el comienzo de la historia: ambición, resentimiento, miedo, deseo de reconocimiento y atracción del poder. Porque durante mucho tiempo hemos asociado el sufrimiento con una especie de pureza moral, como si el dolor tuviera la capacidad de purificar a quienes lo experimentan, como si atravesar una tragedia colocara a una persona fuera de las contradicciones ordinarias de la naturaleza humana. Pero la historia parece sugerir algo distinto. Las heridas pueden producir sabiduría, también pueden producir obsesión. Pueden generar compasión, pero también pueden alimentar resentimientos que sobreviven durante generaciones. Pueden inspirar justicia, pero también pueden convertirse en la justificación de nuevas injusticias. Las cosas más nobles de la experiencia humana rara vez permanecen inmunes a la posibilidad de ser utilizada con otros fines. La fe puede convertirse en fanatismo, la justicia puede transformarse en venganza, y la libertad puede utilizarse para justificar abusos. Y la memoria puede terminar sirviendo a propósitos muy distintos de aquellos para los cuales fue preservada. Los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para convertir casi cualquier cosa en una fuente de influencia, incluso las propias cicatrices, porque pocas fuerzas movilizan tanto como el recuerdo compartido de una injusticia. Pocas experiencias generan una cohesión comparable a la de una comunidad que se percibe unida por una tragedia en común. Y allí es donde aparece una energía capaz de movilizar a millones de personas. Inevitablemente surgen estructuras destinadas a organizar. Todas estas estructuras desarrollan intereses, prioridades y mecanismos de supervivencia porque forman parte de la naturaleza de cualquier organización humana. Toda institución desea preservarse y crecer y conservar influencia. Para hacerlo necesita legitimidad. El sufrimiento no solo genera compasión, también genera capital moral. Y el capital moral puede convertirse en una de las formas más valiosas de poder político. Una organización puede perder dinero,
Un estado puede perder territorios, un movimiento puede perder popularidad, pero mientras conserve autoridad moral ante la opinión pública, también conserva capacidad de influencia. Quizá por eso la lucha por la legitimidad ocupa un lugar tan central en la vida política moderna. Es tan necesario convencer a otros de que ese poder está moralmente justificado, y pocas herramientas resultan tan eficaces para construir legitimidad como una herida auténtico. Aquí emerge una de las tensiones más complejas de toda sociedad. Las víctimas necesitan memoria para obtener justicia. El poder necesita memoria para obtener legitimidad. A simple vista ambas parecen compatibles, y en ocasiones lo son, pero no siempre persiguen el mismo objetivo. La justicia mira hacia atrás para comprender lo que ocurrió y reparar aquello que puede ser reparado. El poder mira hacia atrás para consolidar una posición en el presente. La justicia aspira a cerrar una herida. El poder, en ciertas circunstancias, descubre que una herida abierta puede resultar extraordinariamente útil, porque una herida abierta continúa produciendo cohesión. Por eso tal vez algunas tragedias permanecen tan vivas en el discurso público, incluso generaciones después de que los acontecimientos originales hayan desaparecido. Y sí, estoy hablando de Israel, que su propaganda quitó por mucho tiempo del ojo público el hecho de que es un ente colonial invasor. Alrededor de las tragedias se han construido estructuras completas de significado. Cuando una sociedad comienza a depender de una herida para explicar quién es, la memoria deja de pertenecer exclusivamente al pasado, comienza a formar parte del presente y en algunos casos incluso del futuro. Las nuevas generaciones heredan algo más que un recuerdo, heredan una forma específica de interpretar la realidad. Aprenden quién merece confianza, quién merece sospecha y qué acontecimientos deben recordarse, y sobre todo, cuáles deben permanecer en segundo plano. Fue entonces cuando empecé a sospechar que muchas de las disputas más intensas de nuestro tiempo no ocurren realmente por el pasado, ocurren por su significado. Porque quien logra definir qué representa una herida adquiere una influencia extraordinaria sobre quienes las recuerdan, y pocas formas de influencia son tan poderosas como aquellas que consiguen presentarse bajo la apariencia de una obligación moral. Quizá por eso las heridas colectivas poseen un valor político tan excepcional, no porque produzcan felicidad o prosperidad, sino porque producen aquello que toda estructura de poder necesita para sobrevivir: legitimidad. Y una vez que la legitimidad comienza a circular entre gobiernos, movimientos, instituciones e ideologías, la memoria deja de comportarse como un simple recuerdo y comienza a funcionar como una moneda capaz de comprar adhesión, lealtad y en ocasiones silencio. Y pocas monedas han demostrado ser tan poderosas a lo largo de la historia humana como la del Holocausto. Existe una pregunta que me ha perseguido durante años y cuya respuesta nunca termina de resultarme satisfactoria. ¿Por qué algunas ideas pueden discutirse mientras otras parecen exigir reverencia? No hablo solamente de religión, hablo de cualquier convicción que, con el paso del tiempo, deja de ser examinada y comienza a ser protegida. Ideas que alguna vez nacieron en medio de debates, desacuerdos y conflictos, terminan adquiriendo un estatus distinto. Dejan de ocupar un lugar dentro de la conversación y pasan a ocupar un lugar por encima de ella. Es una transformación muy extraña y casi imperceptible, y sin embargo, una vez que ocurre, modifica por completo la relación que una sociedad mantiene con la verdad, porque una idea puede defenderse mediante argumentos, pero aquello que se vuelve sagrado ya no necesita argumentos. Le basta con la autoridad que le otorga la costumbre, la tradición, la identidad o la emoción colectiva. Cuanto más observaba la historia,
más evidente se volvía este fenómeno. Las civilizaciones parecen experimentar una necesidad recurrente de construir espacios inmunes al cuestionamiento. Lo que comenzó como una explicación termina convirtiéndose en una doctrina. Lo que nació como una memoria termina convirtiéndose en un dogma. Y aquello que alguna vez ayudó a comprender la realidad comienza paradójicamente a impedir que la observemos con claridad. Tal vez por eso las grandes tragedias históricas ocupan un lugar tan delicado dentro de la conciencia colectiva. La identidad genera un vínculo emocional que pocas personas están dispuestas a examinar con honestidad. Cuestionar ciertas narrativas no se percibe como un ejercicio intelectual, se percibe como una agresión. Y es entonces cuando el pensamiento crítico comienza a encontrarse con los límites invisibles. No límites impuestos necesariamente por la censura formal, sino por algo más, que es la presión moral. La sensación de que determinadas preguntas no deberían formularse. La sensación de que ciertas conclusiones son aceptables mientras otras resultan peligrosas, incluso antes de ser analizadas. Por ejemplo, ¿realmente fueron 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto? La narrativa oficial dice que sí, pero si nos basamos en los hechos históricos, en la cantidad de gente que vivía realmente en ese tiempo, nos hacen cuestionar esa afirmación es real. Y no porque me considere antisemita. Es más, el sionismo es antisemita. Si escuchaste esta pregunta que acabo de hacer con cierto prejuicio, esa sensación que sentiste es lo que te estoy explicando, que es la sensación de que determinadas preguntas no deberían formularse. La sensación de que ciertas conclusiones son aceptables mientras otras resultan peligrosas incluso antes de ser analizadas. Y aquí comienza uno de los problemas más profundos de la condición humana. No es nuestra capacidad de creer, sino nuestra dificultad para convivir con la incertidumbre. Los seres humanos anhelamos certeza. Queremos saber quiénes somos, qué debemos defender y qué papel ocupamos dentro de la historia. Las preguntas nos inquietan, las respuestas nos tranquilizan. Toda narrativa que aspira a explicar absolutamente todo termina desarrollando una tentación peligrosa, que es la tentación de convertirse en una verdad definitiva. Y cuando una verdad se considera definitiva, la duda comienza a parecer una amenaza, no porque la duda sea destructiva, sino porque recuerda constantemente que ninguna interpretación humana está libre de errores. Y vamos a verlo desde una postura agnóstica. Esta observación resulta difícil de ignorar, y no porque las religiones sean falsas o porque las ideologías sean inútiles, sino porque la historia parece mostrar una constante inquietante. Los seres humanos poseen una extraordinaria capacidad para hablar en nombre de principios superiores mientras persiguen intereses profundamente terrenales. Y sí, te estoy hablando a ti, Iglesia Evangélica. Durante siglos se conquistaron territorios invocando a Dios. Más tarde se justificaron atrocidades en nombre de la razón, del progreso o de la revolución. En otras ocasiones fue la nación quien ocupó el lugar de lo sagrado. Y en tiempos más recientes, ciertas identidades políticas han comenzado a desempeñar una función sorprendentemente similar. Lo que permanece en la tendencia humana es revestir sus causas de una legitimidad tan absoluta que cualquier cuestionamiento termina pareciendo inmoral. Un ejemplo muy claro es que la Biblia ha sido utilizada para justificar conquistas. El Corán y el Talmud han servido para alimentar profundas experiencias espirituales, pero también para legitimar violencia. Lo mismo podría decirse de innumerables obras filosóficas, políticas o revolucionarias. Los textos permanecen, lo que cambia es la conciencia de quienes lo interpretan. Por eso, desconfío de quienes afirman actuar en nombre de una verdad absoluta. En primera, porque la verdad absoluta no existe, y en segunda, porque la certeza absoluta ha acompañado demasiadas veces a las peores tragedias de nuestra historia, que el fanatismo no depende del objeto de adoración. Un hombre puede ser fanático de una religión, pero también puede serlo de una ideología, de una nación o incluso de una herida histórica. Lo que define al fanático no es aquello en lo que cree, es la imposibilidad de imaginar que podría estar equivocado. Y cuando desaparece esa posibilidad, desaparece también una de las facultades más valiosas que posee el ser humano, la capacidad de examinarse a sí mismo. ¿No saben lo liberador que es poder cambiar de opinión?
Si tú ahorita tienes un dogma, un paradigma, estudia. ¿Realmente te sientes identificado con esa ideología? ¿Puede más tu ego fanático hacer que te mantengas en el mismo lugar por el resto de tu vida que cuestionar por qué crees lo que crees? ¿Y si vale la pena seguir igual? ¿O tener el valor de cambiar de opinión? Toda sociedad que aspire a permanecer libre necesita proteger algo más importante que su certeza. Necesita proteger el derecho a cuestionarlas, porque las preguntas no destruyen la verdad, lo que destruyen son los ídolos. Y la historia demuestra que los ídolos, tarde o temprano, siempre terminan exigiendo sacrificios. Hay conflictos que pertenecen a una época y hay conflictos que parecen contener siglos enteros dentro de sí mismos. Israel y Palestina siguen la segunda categoría. Sí, los territorios pueden dividirse, los tratados pueden firmarse, los gobiernos pueden cambiar, pero las memorias colectivas poseen una resistencia mucho mayor. Y en esa región del mundo convive una de las memorias con más propaganda y más intensa de la historia moderna. Sionismo. Quizá por eso cada intento de explicar el conflicto termina pareciendo incompleto. Algunos observan el nacimiento de Israel y contemplan el regreso de un pueblo perseguido que buscaba un refugio después de siglos de discriminación, expulsiones y exterminio. Otros observan exactamente los mismos acontecimientos y contemplan la pérdida de sus hogares, el desplazamiento de comunidades enteras y el comienzo de una experiencia que recuerdan como desposesión. Y hay que decir las cosas como son: genocidio, los mismos arquetipos y los mismos mecanismos que el señor del bigote utilizaba, que el pintor austríaco utilizaba. Yo observo lo segundo. ¿Qué es lo que tú observas? Ambas memorias contienen elementos reales, por eso el conflicto resulta tan difícil de comprender. Las mentiras suelen ser fáciles de desmontar. Las tragedias comienzan cuando dos relatos construidos sobre experiencias auténticas reclaman legitimidad al mismo tiempo. Y mientras estudiaba esta historia, descubrí que casi todas las discusiones públicas terminaban atrapadas en una competencia de sufrimiento. ¿Qué ocurre cuando una tragedia histórica deja de utilizarse para evitar nuevas injusticias y comienza a utilizarse para justificar decisiones presentes? Eso es una pregunta sobre la condición humana. La historia ofrece innumerables ejemplos de comunidades que alguna vez fueron víctimas y más tarde adquirieron poder. Israel. Y una vez que el poder aparece, las reglas morales se vuelven extraordinariamente difíciles de aplicar sobre uno mismo. El sufrimiento no te hace inmune contra la posibilidad de cometer errores, no te hace inmune contra la ambición, no te hace inmune contra la violencia y sobre todo no te hace inmune contra la tentación de justificar aquello que antes se condenaba. Las víctimas siguen siendo seres humanos y los seres humanos continúan siendo capaces de producir sufrimiento cuando recuerdan perfectamente el dolor que alguna vez padecieron. Por eso me resulta insuficiente observar este conflicto únicamente desde la geopolítica. Existen relatos más antiguos, historias que cada comunidad cuenta sobre sí misma, historias que explican quiénes son, qué temen, qué recuerdan y qué consideran necesario para sobrevivir. Porque las naciones, igual que los individuos, no actúan solamente en función de los hechos, actúan también en función de la manera en que son interpretados. Una comunidad que organiza su identidad alrededor de la supervivencia observará el mundo de manera diferente a una comunidad que organiza su identidad alrededor de la pérdida. La percepción termina moldeando la política y la política termina moldeando la realidad. Toda identidad construida exclusivamente alrededor de una herida corre el riesgo de quedar atrapada dentro de ella, porque una herida puede servir para recordar, puede servir para comprender, puede servir para evitar que ciertos acontecimientos vuelvan a repetirse. El pasado comienza a ejercer una influencia desproporcionada sobre el presente. Las acciones dejan de evaluarse únicamente por sus consecuencias actuales. Empiezan
a justificarse mediante acontecimientos ocurridos décadas o incluso siglos atrás. Es entonces cuando la memoria deja de funcionar como advertencia y comienza a comportarse como permiso. Mientras observaba imágenes de ciudades destruidas, familias desplazadas y niños atrapados dentro de una guerra que jamás eligieron, una idea regresaba una y otra vez. Y es referente con las infancias. Ningún niño, llámese judío, alemán, palestino, iraní, nace odiando una bandera. Ningún niño nace dispuesto a morir por una frontera. Ningún niño nace sintiendo resentimiento de una memoria histórica que desconoce. Todo eso se aprende, se hereda y se transmite, y con frecuencia se convierte en parte de la identidad antes de que exista la capacidad de cuestionarlo. Quizá por eso este conflicto funciona como un espejo, porque cuando observamos a Israel y a Palestina, estamos observando algo profundamente humano. ¿Qué crees que es? Es la necesidad de pertenecer, la necesidad de sentir que nuestra historia es legítima, la necesidad de convertir nuestras heridas en una explicación al mundo, nuestra necesidad de convertir nuestras heridas en una explicación del mundo y sobre todo de lo que es capaz de hacer el ser humano justificando sus acciones. ¿En qué momento la memoria deja de servir para impedir nuevas tragedias y comienza a participar en su construcción? Cuando una comunidad deja de escuchar el sufrimiento ajeno, incluso mientras recuerda perfectamente el propio, la memoria corre el riesgo de transformarse en ideología. Y cuando una ideología deja de escuchar, la historia suele encargarse de recordarle aquello que intentó. Existe una idea profundamente reconfortante que acompaña a la mayoría de los seres humanos durante buena parte de su vida. Y es la idea de que el mal habita en otra parte, en otros países, en otras religiones, en otros partidos políticos y hasta incluso en otras ideologías y en otras personas. Es una creencia tranquilizadora porque simplifica el mundo, nos permite imaginar una frontera clara entre quienes representan el problema y quienes representan una solución. Allí están los culpables. Aquí estamos nosotros. Durante mucho tiempo acepté esa visión sin demasiada resistencia, porque me la inculcó la religión. Parecía razonable. Después de todo, la historia está llena de tiranos, dictadores, fanáticos y criminales. Resulta tentador observarlos desde la distancia y concluir que la tragedia humana siempre comienza en individuos excepcionales, en personajes particularmente crueles o moralmente deformados. Sin embargo, cuanto más estudiaba la historia, más difícil me resultaba sostener aquella explicación, porque los grandes horrores de la humanidad rara vez fueron ejecutados exclusivamente por monstruos. Con frecuencia fueron posibles gracias a personas ordinarias, padres de familia, maestros, funcionarios, creyentes, ciudadanos respetables, personas capaces de amar profundamente a sus hijos y al mismo tiempo de justificar sufrimientos que jamás habrían tolerado si las víctimas hubieran pertenecido a su propio círculo afectivo. Aquella observación me resultaba un tanto incómoda. Obligaba a abandonar una de las fantasías más desagradables de la conciencia humana, que es la fantasía de que nosotros habríamos actuado de una manera diferente. Hannah Arendt descubrió algo semejante mientras observaba los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ella esperaba encontrar monstruos y en muchos casos encontró burócratas. Individuos que no parecían impulsados por un odio extraordinario, sino por una obediencia extraordinaria. La conclusión: la crueldad no siempre nace de la maldad consciente. Con frecuencia nace de la incapacidad de pensar críticamente aquello que estamos haciendo. Fue entonces cuando comprendí algo que regresaría una y otra vez a lo largo de mis lecturas. La psicología social ha estudiado este fenómeno durante décadas. Los individuos tienden a percibir a los miembros de su propio grupo como personas complejas, llenas de matices y contradicciones. En cambio, suelen percibir a los grupos rivales de manera mucho más uniforme. El adversario aparece simplificado,
reducido a una caricatura que confirma aquello que ya creemos sobre él. No se trata necesariamente de maldad, sino de un mecanismo profundamente humano. Por eso actúa de forma silenciosa, sin que lo advirtamos, sin que nos obligue a reconocer nuestra participación. Comienza en el lenguaje, continúa en la imaginación y termina moldeando la realidad. Quizá por eso las ideologías poseen una capacidad tan extraordinaria para movilizar multitudes. No necesariamente porque enseñen a odiar. Las más eficaces hacen algo más sofisticado. Enseñan a sentir que el odio está moralmente justificado. Transformaron agresión en defensa, venganza en justicia, exclusión en protección, violencia en necesidad. Y una vez que la conciencia encuentra una explicación suficientemente noble, comienza a relajarse. Ya no necesita examinar cada decisión. La narrativa se encarga de hacerlo. La ideología responde las preguntas antes de que aparezcan. La ideología proporciona las conclusiones antes de que exista la reflexión. El grupo piensa por el individuo y cuando menos necesita pensar el individuo, más vulnerable se vuelve a participar en acciones que jamás habría aceptado bajo otras circunstancias, bajo sus condiciones. El problema nunca ha sido la capacidad humana para hacer el mal, es nuestra extraordinaria capacidad para convencernos a nosotros mismos de que lo que hacemos es por una buena causa. Quizá por eso la verdadera batalla de la conciencia no ocurre entre pueblos, ni entre religiones, ni ideologías. Ocurre dentro de cada individuo, entre la necesidad de pertenecer y la obligación de pensar, entre la comodidad de una narrativa heredada y la incertidumbre que acompaña la búsqueda de la verdad, entre la lealtad al grupo y la honestidad intelectual. Es una batalla que nunca termina, porque todos deseamos sentirnos parte de los justos. Todos deseamos creer que estamos en el lado correcto de la historia. Todos deseamos pensar que nuestras motivaciones son nobles. La pregunta es si poseemos el valor suficiente para examinar aquello que hacemos en nombre de esa convicción, porque la historia parece enseñarnos una lección. Los mayores peligros rara vez aparecen cuando sabemos que estamos equivocados. Aparecen cuando estamos absolutamente convencidos de tener razón y quizá sea precisamente ahí donde comienza la vigilancia más difícil de todas, que es sobre nuestras propias certezas, sobre nuestras lealtades, sobre aquellas historias que nos resultan tan incómodas que jamás nos hemos atrevido a ignorarlas, sobre aquellas historias que nos resultan tan cómodas que jamás nos hemos atrevido a interrogarlas. Porque una conciencia que deja de cuestionarse a sí misma puede terminar justificando casi cualquier cosa. Y ninguna nación, ninguna religión, ninguna ideología y ningún movimiento humano ha demostrado estar completamente a salvo de esa tentación. Pocas cosas resultan tan seductoras como la certeza moral. Pocas cosas ofrecen tanta tranquilidad como la convicción de encontrarse del lado correcto de la historia. La complejidad exige esfuerzo, la duda exige valentía. La búsqueda honesta de la verdad exige renunciar una y otra vez a la comodidad de nuestras conclusiones. La certeza, en cambio, ofrece descanso, nos entrega una explicación básica, nos entrega un enemigo, una causa y sobre todo nos libera de la responsabilidad de seguir preguntando. Quizá por eso las narrativas absolutas han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Otra vez cambian los nombres, los símbolos, las banderas, pero la estructura siempre permanece. Primero aparece una herida. Después surge una identidad construida alrededor de esa herida. Más tarde nace una causa destinada a proteger. Y finalmente aparece una verdad tan sagrada que deja de admitir preguntas. Es entonces cuando el pensamiento comienza a ceder su lugar a la obediencia. Y cuando la obediencia ocupa el lugar de la conciencia, la historia suele comenzar a repetirse. No porque los seres humanos olviden sus tragedias, sino porque aprenden a utilizar. Porque existe una diferencia enorme entre recordar una herida y gobernar a través de ella.
entre honrar a las víctimas y administrar políticamente su memoria, entre aprender del sufrimiento y convertir el sufrimiento en una fuente permanente de legitimidad. Quizá esa sea una de las lecciones más inquietantes de todo este episodio. La memoria puede ser una maestra, pero también puede convertirse en una prisión, y cuanto más observaba este conflicto, más evidente se hacía una sospecha. La verdadera importancia nunca fue quién tiene la razón. ¿Qué sucede cuando una causa se vuelve tan sagrada que ya no puede ser examinada? ¿Qué sucede cuando una narrativa adquiere tanta autoridad moral que cualquier duda comienza a parecer una traición? ¿Qué sucede cuando dejamos de buscar la verdad para limitarnos a defender aquello que ya creemos? Si hubieras nacido del otro lado de la frontera, si hubieras heredado otros recuerdos, si hubieras hablado otro idioma, si hubieras aprendido otros nombres para los mismos acontecimientos, si tus héroes fueran distintos, si tus mártires fueran distintos, si tu cultura fuera otra, si tus enemigos fueran distintos, ¿estarías tan seguro de tus convicciones? Y aquí comienza realmente el pensamiento crítico. No cuando señalamos la propaganda ajena, sino cuando examinamos la propaganda que nos resulta cómoda. Cuando descubrimos las contradicciones del adversario y también cuando descubrimos las nuestras. El peligro más grande es enamorarnos tanto de una narrativa que dejemos de buscar la realidad que existe fuera de ella. Y cuando eso ocurre, la historia deja de ser una herramienta para comprender el mundo. Se convierte en un refugio, uno muy cómodo, familiar y reconfortante, pero también incapaz de permitirnos crecer. Quizá por eso desconfío de cualquier relato que exija obediencia inmediata, de cualquier causa que necesite censurar preguntas para sobrevivir, de cualquier verdad que tema ser examinada, porque la verdad no necesita protección. Quien teme a las preguntas rara vez es la verdad. Al final de este episodio, no me interesa ofrecer conclusiones definitivas. Prefiero dejar una inquietud, una duda, una pequeña grieta en el muro de nuestras certezas, porque quizá la libertad intelectual no consiste en encontrar respuestas inamovibles. Quizá consiste en conservar la capacidad de abrir la puerta cuando una pregunta llama desde el otro lado. A cualquiera que comprenda que ninguna herida, ninguna bandera, ninguna ideología, ninguna causa deberían situarse jamás por encima de la conciencia.